El mayor privilegio de un ser humano es devolver la salud a sus semejantes. Esta frase del doctor Ignacio Chávez ha guiado el actuar profesional del doctor Ignacio Morales Camporredondo. Él es la tercera generación de médicos talentosos. Su padre, Luis Morales Bolaños, fue médico destacado en México y su legado está presente hoy en el Hospital Ángeles Mosel. Él fue un médico muy exitoso, que tenía una muy amplia clientela y tenía una capacidad de trabajo enorme. Jamás trabajaba menos de 16, 18 horas diarias. De tal manera que además de ser mi padre, pues fue mi maestro. Pero él no siempre quiso ser médico. Una noche mi papá me habló y me dijo que mi hermano tenía interés de ingresar a algún seminario, porque quería ser sacerdote. Pero posterior, ya cuando se acercó la fecha, me di cuenta que no reunía yo las características suficientes y entonces cambié de giro y me dediqué a la medicina. Pocos conocen la historia personal del doctor Ignacio. Sus hijos, Nacho y Lulú, son producto de una relación que comenzó en el Hospital Español. Ahí conoció a la química farmacobióloga Lourdes Canales Barrenechea, con quien se casó en 1969. El primer servicio por el que pasé durante mi internado de posgrado fue el laboratorio. Y entonces ahí nos conocimos, que era el único sitio donde podíamos conocernos porque yo trabajaba mucho y no tenía tiempo de andar en otros sitios. Entonces nos teníamos que ver necesariamente durante 4 o 6 horas diarias, cosa que a mí me daba mucho gusto. Ya después pues ya se fue haciendo la relación más intensa. 3 años después nos casamos. El doctor Ignacio Morales estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México en los primeros años de la década de los 60. Realizó su residencia en el Hospital Español de México, impulsando lo que posteriormente fueron sus grandes aportaciones, la medicina crítica y las unidades de terapia intensiva. En el país en general y en la ciudad en particular, había habido muy pocos y tímidos esfuerzos para hacer algo de medicina crítica. Los pacientes graves de un hospital estaban manejados indistintamente por cirujanos, por anestesiólogos, por médicos internistas. Los aspectos modernos de la terapia intensiva se dieron justamente en el Hospital Español. Esa fue la primera unidad de terapia intensiva organizada que hubo en el país, y no solo ahí, sino en toda Latinoamérica. Su trabajo lo llevó en 1973 a la Dirección General de Servicios Médicos del Distrito Federal y posteriormente al Hospital Colonia de los Ferrocarriles Nacionales de México, en ambos casos encabezando la creación de unidades de terapia intensiva y la formación de cuadros médicos. Finalmente, muy pocos años después, en 1977, ingresó al Hospital Mosel, uno de los hospitales privados de mayor reconocimiento a nivel nacional. Al mismo tiempo teníamos entonces las 4 unidades del departamento, la del Hospital de los Ferrocarriles de Colonia y el Hospital Mosel. Y bueno, eran épocas que no había celular, y los teléfonos públicos eran pésimos. El que no le faltaba la bocina no tenía el disco para marcar, y total, comunicarse era un verdadero problema, pero afortunadamente pudimos llevarla a cabo muy satisfactoriamente. Fue realmente, digamos, el inicio de que se empezó a despegar desde el punto de vista académico. Como profesor universitario, Morales Camporredondo forjó una carrera en la formación de más de 180 especialistas de medicina crítica que ejercen su profesión en México y Sudamérica. En el momento en que yo lo conocí no me pareció tan estricto. Culto sí, culto definitivamente sí. A mí me ha tocado conocer una buena parte de estos médicos que se han formado aquí, y la exigencia para salir realmente con una capacidad muy buena y ser médicos que no solamente salen para trabajar como tal en cualquier unidad de terapia intensiva o en una unidad de urgencias, sino que muchos de ellos van realmente con la posibilidad de liderazgo y de ser jefes en las unidades donde van a trabajar, ¿no? La docencia yo la entiendo y trato de vivirla como un proceso de formación, no de enseñanza. ¿Por qué? Aprenden a hablar, a pensar y a actuar.
La medicina no solo fue su aliada, también jugó a su favor. Muestra de ello es que sobrevivió a una enfermedad muy grave, la leucemia. Y un día me llegó un envío de mi cuñado, que era el que manejaba todos los negocios, en el cual me pedía mi opinión y era sobre la contratación de un seguro de gastos médicos por $1 millón con cobertura internacional. Y yo le comenté a mi esposa, ¿ya viste lo que mandó el hipocondríaco de tu hermano? ¿De qué se necesita enfermar uno para gastarse $1 millón? Entonces dije, bueno, pues si es poco y lo paga el gobierno, pues órale. Entonces lo autoricé. Y esto se contrató en septiembre de 1989 y en noviembre de ese año yo me enfermé. Le diagnosticaron la enfermedad el mismo día que yo cumplía 25 años de casado. Pero nunca supe que la enfermedad hasta que le hablé al día siguiente a ver cómo seguía mi hermano. Y fue cuando me enteré que la enfermedad pues, era una leucemia. En ese mismo momento le dije, cancelamos todo, nos regresamos a México, porque mi hermano lo van a llevar a Houston a tratarse una leucemia. Se acababa de implementar un nuevo tratamiento para la variedad específica de la leucemia que yo tuve. Y bueno, pues los resultados ustedes lo ven, 20 y tantos años después aquí estamos. Pues realmente la pasó muy difícil, fueron varios meses de ausencia, seguimos los lineamientos que habíamos platicado él y yo, entonces realmente a pesar de que era difícil, la pudimos superar hasta que él se recuperó y se incorporó nuevamente al grupo. El grupo de gente, mis colaboradores, fueron muy fieles y siguieron el trabajo esperándome. Y me esperaron y bueno, y afortunadamente pude regresar. Su carrera no ha estado solamente en la práctica y la enseñanza, sino también en múltiples actividades societarias. Fue miembro fundador del Consejo Mexicano de Medicina Crítica y presidente de la misma en los años 1995 y 1996. Asimismo, desde 1986 es miembro en activo de la Society of Critical Care Medicine. Pues siempre ha sido un referente positivo de hacer bien las cosas, ¿no? Es una persona sumamente inteligente, es una persona culta, es además una persona ecuánime, es una persona que puede sacarte de problemas serios sin ser injusto en sus decisiones. Un médico que tiene mucha elocuencia y puede convencer a cualquiera. La coherencia en el actual, junto con el pensar, es lo que yo quisiera que recordara, que fui un individuo coherente. El premio a la calidad médica Ángeles Mosel es un reconocimiento a la trayectoria médica destacada, a la contribución a cambios estructurales importantes en el hospital y a sus aportaciones a la asociación médica. Él es Ignacio Morales Camporredondo, una pieza clave en el campo de la medicina crítica en México. Qué bueno que sea en este tiempo en que el doctor, pues bueno, continúa con nosotros y que sigue su labor de desarrollo de la terapia intensiva y como profesor. Si uno piensa en el hospital, inmediatamente piensa uno en el área de terapia intensiva y el trabajo del doctor Morales Camporredondo. Nos sentimos muy satisfechos, muy agradecidos con Dios por tener un hermano como él y que espero que Dios lo siga bendiciendo por muchísimos años más y que lo podamos seguir disfrutando como hasta la fecha.